Continuamos dando una mirada por los candidatos para el Consejo Constitucional. Vamos a estar conversando en esta oportunidad junto a Bruno Baranda, candidato al Consejo Constitucional por Renovación Nacional en la circunscripción 7 metropolitana. ¿Cómo está, Bruno? Bienvenido, buenos días. Hola, muy buenos días a todos también. Qué gusto estar con ustedes. Bueno, lo vemos ahora en este rol distinto de lo tradicional como candidato. Cuéntenos un poquito cómo se gestó esta candidatura. ¿Por qué usted aceptó también ser candidato? Mire, lo primero que todo, efectivamente yo estaba, después de haber salido del Ministerio de Desarrollo Social, estaba desempeñándome profesionalmente muy dedicado a las leyes, básicamente, al derecho del trabajo y a algunas fundaciones en los directorios y apoyando alguna tarea en el ámbito más bien social. Sin embargo, desde hace un tiempo estoy tremendamente preocupado por el futuro del país, por Chile. Estoy preocupado por mis hijos, el futuro de ellos, por tus hijos, seguramente como todos los que nos están viendo y escuchando, preocupado por el futuro del país. La verdadera crisis que estamos viviendo desde hace un tiempo en Chile en todos los ámbitos, ¿no? Crisis de seguridad, crisis en la salud, crisis en la educación. La verdad que estamos sumidos en una crisis política muy compleja por distintas razones. Pues bien, y en ese contexto entonces digo, mira, yo no quiero que sea este el país en que vivan mis hijos, tus hijos, los de mi familia, los de mis amigos. Y entonces decidí aceptar esta propuesta. No es fácil, es un desafío enorme, extraordinariamente enorme representar a la región metropolitana. Sin embargo, creo que es una última y buena oportunidad para tener una nueva constitución, una constitución que haya sido del diálogo, pero que refleje los valores y los principios con que yo quiero vivir en este país. Quiero que mis hijos vivan en el país, la libertad, el emprendimiento, la familia, el rol de la persona humana como centro neurálgico del desarrollo político y social del país, las certezas y seguridades que nos tiene que dar también la Constitución a título de herramientas globales para que enseguida el poder político, el poder judicial, la fiscalía, la defensoría, o sea, todas las instituciones del país puedan funcionar en aras de esa libertad, de esa capacidad de las personas de desarrollarse y de esa seguridad y certeza que necesitamos tener. Usted ha trabajado en prácticamente todos los sectores, de las fundaciones, mundo público, mundo privado. Esa experiencia que usted ha ido acumulando, ¿cómo cree que puede contribuir a este proceso en caso de que fuera elegido? Mire, yo creo que suma, ¿no es cierto? Porque esas experiencias que he tenido yo en distintos mundos, políticos, en el mundo civil, en el mundo profesional, pues viene en el trabajo y conocimiento también de los problemas sociales y de las urgencias que el país tiene. Creo yo que son un activo, un aporte a la capacidad de uno de responder con criterio, con juicio, por altura, ¿no es cierto?, a las necesidades que tiene el país de dictar una nueva y buena constitución. Mirando el proceso anterior, ¿qué expectativas tiene usted de este? Hay muchos cambios de forma, fondo, en este caso, además del Consejo de Expertos previo a que asuman los consejeros elegidos, que además van a ser 50 y no 155, eventualmente alguno más con escaño para pueblo originario. Bueno, es muy distinto. Además, hay bases constitucionales, hay un comité de admisibilidad. ¿Qué expectativas tiene usted de esta oportunidad a diferencia de la anterior? Eh, Expectativas totales, la verdad que tengo muy buenas expectativas. De nosotros depende que este proceso sí que sea productivo, sea útil para el país y respondamos con altura de miras de nuevo a la responsabilidad que los electores nos quieren entregar y dar. Enseguida creo que va a ser o debiera ser justamente la forma de Tenemos un pequeño problema en la conexión, lo escuchamos un poco mal. Bruno, va a ver si en los próximos segundos se puede mejorar un poco. implementándose Ahora, a ver debiera si ser podemos retomar. Lo vemos un poco una cortado. oportunidad de nuevo. ¿Mejor ahí? Ahora sí, ¿Es ahora mejor? mejor. Ya. Decía yo que yo apuesto y estoy muy optimista respecto de este nuevo proceso, ¿eh? Este es, de nuevo, un momento histórico en el país.
en el cual el 62%, casi dos tercios de la ciudadanía, le dijo no a la propuesta anterior. Y pues bien, y esos dos tercios de la ciudadanía quieren en general una reforma a la Constitución, una nueva Constitución, sin embargo, nazca en base al diálogo, a la construcción, no necesariamente de acuerdos, porque no todo es acuerdo, pero sí que nazca en base al diálogo y a la capacidad nuestra de construir una propuesta constitucional finalmente implique que esa constitución represente a todos y que tenga identidad con esa mayoría de personas al menos. La casa de todos, como algunos han dicho. Y la identidad de las constituciones nacen o tienen distintos orígenes. Una de ellas, precisamente, es que se haya construido con un grado de representatividad y de diálogo, de tolerancia, de respeto, eh, no de negación, no de tiranía, precisamente de esa mayoría circunstancial que existió la vez pasada y que impidió el diálogo, que impidió siquiera la consideración de muy buenas ideas, no solo de los demás constituyentes, sino que impidió el diálogo y negó también la participación de muchos ciudadanos que a través de organizaciones civiles hicieron llegar propuestas tremendamente razonables y representativas de ese sentido. Entonces, un primer tema que destaco con mucho optimismo es que este proceso debiera estar precisamente inspirado en esa tolerancia, respeto, diálogo, a considerar las posiciones contrarias y a proponer una constitución equilibrada que tenga mucha representatividad. Bueno, estamos todos mirando con mucha atención cómo va a ser el giro. Algunos dicen que podríamos pasar de algo muy maximalista, en algunos casos considerado casi un programa de gobierno, algo que se vaya justamente al otro extremo, algo minimalista, que genere consenso en todos los sectores. ¿Cómo ve usted eso respecto a cómo podría quedar conformado el texto y qué cosas para usted son claves que estén ahí? Mira, en el respecto de la primera pregunta, ni uno ni otro, ¿ah? Las constituciones tienen que tener un contenido suficiente, no exagerado, no detallado. Hay que diferenciar, ¿no es cierto?, la discusión y las propuestas más bien constitucionales y de rango constitucional con aquellas de políticas públicas, pero tampoco debiera ser minimalista. No es nuestra cultura, no es nuestra costumbre, ni representa, creo yo, la historia patria a propósito de los textos constitucionales. Sin embargo, esa constitución tiene que tener elementos sustantivos que permitan que enseguida el orden en el ámbito de las instituciones judiciales, el orden en el ámbito de los derechos fundamentales de las personas, el orden en el ámbito de la libertad, de la certeza, de la seguridad, el orden en el ámbito de las personas y de la familia, etcétera, en los distintos órdenes con que la sociedad se mueve y convivimos, debiera entonces dictar em, normas generales para que enseguida, a nivel normativo, reglamentario y a nivel legal y de ejecución de esas disposiciones por parte de las distintas autoridades de gobierno, el Poder Judicial, de nuevo, de la Fiscalía, de la Defensoría, em, de salud, de educación, reaccionen precisamente a esa columna vertebral que entregó la Constitución. De nuevo, las constituciones tienen o ganan su identidad a propósito de ser útiles y eficaces para las personas. Si es que esa Constitución no tiene normas generales, básicas, centrales, que permitan que el resto de la legislación y de la normativa nacional y la actuación de las propias autoridades en los distintos ámbitos, de nuevo, si no implica, si no permite, si no entrega herramientas y elementos para que estas autoridades e instituciones se apliquen y respondan con eficacia a las necesidades y urgencias de las personas, pues bien, las constituciones no se van a sentir identificadas con ella, ni van a ser útiles para la ciudadanía. En consecuencia, digo yo que tiene que ser una constitución lo suficientemente completa, sin ser amplia y general, ni entrar al detalle de la legislación propiamente tal, ni de las políticas públicas, porque eso ya obedece a una instancia y nivel diferente, pero sí tiene que tener elementos mínimos a propósito de los derechos fundamentales, de nuevo, de las libertades. Esta tiene que ser una constitución de las libertades, de las seguridades, de las certezas, y ponga de nuevo o se inspira en parte importante en las personas. Y esas personas están reclamando un espacio de libertad, de creación, de vocación y de oportunidad. En consecuencia, aquellos que por distintas razones no han tenido oportunidad, la misma Constitución entrega herramientas para que el Estado responda, apoye, sostenga
a aquellas personas y familias que no han tenido por diversas razones oportunidades de desarrollo. Y no solo desarrollo económico, progreso material, sino desarrollo también humano, social, virtuoso, desarrollo Mirando, espiritual, desarrollo de la vocación, etcétera. mirando el proceso anterior y el texto que fue propuesto y rechazado, ¿usted cree que hay algo que se pueda rescatar de ahí? Ya sea como una idea, como un principio, quizá no de la Mire, forma como fue desarrollado, pero que pudiera generar un punto de encuentro. sí, yo he dicho que en esta instancia en la cual estamos recién iniciando una campaña para obtener siquiera un espacio de debate en la comisión que se va a constituir, no es oportuno a lo mejor destacar o criticar aspectos y propuestas del proceso anterior. Yo lo que más rescato del proceso anterior, lo he dicho cada vez que tengo oportunidad, es el resultado y el plebiscito de salida. ¿Ah? Esos 2/3 de la ciudadanía que nos da una nueva oportunidad de proponer, construir una constitución que los identifique, pero por otra parte fue suficientemente sólido para eh, restablecer el sentido común, el criterio, e instruir a propósito del respeto y del diálogo. Cuando las constituciones se hacen sin ese respeto y diálogo, y con una total desconsideración incluso de funas respecto de las opiniones contrarias, pues bien, es altamente probable que no llegue a buen puerto ni sea exitosa. Entonces, lo que yo más rescato, aunque sea bien paradojal, porque es el resultado del plebiscito de salida, ese 62% que nadie se lo puede rogar, ¿ah? Ni uno ni otros, ¿ah? No es patrimonio de nadie, sino de la ciudadanía entera. Y pues bien, nosotros aspiramos a representar esos 2/3 de la ciudadanía que quiere sensatez, equilibrio, pero a la vez riqueza, claridad y precisión respecto de los sustantivos, que son las personas, sus familias, la libertad, la certeza, la seguridad, Ahora el valor de mirando, el valor de la soberanía, término inmediato, el valor de la soberanía, los símbolos patrios, nuestra historia, reconocer nuestra historia que está hecha de una mezcla, ¿no es cierto?, de muchas particularidades. mirando el vaso medio lleno, quedándonos con lo último que usted dice, el resultado, bueno, eso de alguna manera puede ser muy orientador en lo que ocurra ahora. Ya hay muchas cosas que se discutieron y que sabemos cómo le fue a la ciudadanía, entonces podría, más allá de las 12 bases constitucionales, ir generando marcos. Por ejemplo, cuando se habla de la plurinacionalidad, ya sabemos cómo terminó, y así, cuando se habla de varios sistemas de justicia, bueno, entre varias otras cosas que fueron muy debatidas y que a la gente no le gustaron. Entonces, eso de alguna manera Así podría es. orientar, ¿usted cree, la discusión? Y las cosas que se vayan proponiendo, uno ya más o menos va a saber si van a flotar o no en la ciudadanía, porque de nuevo tiene que pasar por un plebiscito de salida. Efectivamente, y parece muy bien. Respecto de este mismo ejemplo que usted señalaba, de la plurinacionalidad, he tenido oportunidad de reunirme con líderes del pueblo, de los distintos pueblos indígenas en Santiago y en el sur. Y pues bien, yo tengo bastante identidad, por llamarlo de alguna forma, con muchos de los requerimientos que ellos tienen y su situación histórica. Sin embargo, yo les he confirmado que si bien vamos a representar algunos de los intereses, de los valores que ellos han propuesto desde hace mucho tiempo. Trabajé mucho yo con ellos como ministro de Desarrollo Social. La Oficina de Asuntos Indígenas del Estado depende de ese ministerio y pues bien, eh, le he dedicado 1/3 de mi tiempo en la vida política, estando en el gobierno, a la temática y al mundo indígena. Así que en parte lo conozco. Quiero yo incorporar algunas materias, aspectos, pero Chile es una sola nación. Chile no es un país plurinacional, está hecho de multiplicidad de razas, de mixturas, eh, muchas migraciones, etcétera. Es un país de mucha mezcla, como digo yo. Y todos tenemos que estar representados, no tienen que haber diferencias a propósito precisamente de razas o alguna otra categoría, sin perjuicio, y lo que no quiere significar que el Estado no responda a algunos requerimientos. De múltiples áreas geográficas, de múltiples zonas geográficas, de múltiples poblaciones, etcétera. No tiene que ver uno con otro. En segundo lugar, Chile es un país unitario, como decía, y enseguida se reconocen los símbolos patrios, se reconoce nuestra historia, somos un país republicano, tenemos que profundizar la democracia para dar espacio a todos aquellos que reclaman algún espacio de representatividad, y esa representatividad
de nuevo tiene que ser también una oportunidad homogénea y pareja para todos y no diferenciada. Bruno, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros. Ya quedan muy pocos días para que comience oficialmente la campaña. Le deseamos mucho éxito. Muchas gracias a ustedes y un cariñoso saludo a todos. Candidato por la circunscripción 7, región metropolitana, por Renovación Nacional, Bruno Baranda. Lo dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.